Prepárate, hoy vamos a ensuciarnos las manos porque no solo vamos a crear uno, sino 5 workflows prácticos y conectarlos con los servidores MCP más populares en N8N. Si ya viste mi video anterior sobre la explicación teórica del MCP, pero eras como yo en la escuela que aprendía mucho mejor haciendo la práctica, este video es exactamente lo que necesitas. No solo verás de primera mano cómo se conectan y configuran estos servidores MCP en N8N, sino que también aprenderás workflows que puedes aplicar hoy mismo para multiplicar tu productividad diaria. Arrancamos con el MCP de Airbnb, pero chotomate curasai. Antes de que pienses, ya vi este mismo ejemplo en otros 100 videos de MCP y N8N, te garantizo que 1. La mayoría solo te muestra ese único ejemplo sin profundizar y acaba en el video. 2. Nadie te explica realmente por qué lo utiliza ni cómo adaptarlo a tus necesidades. Conectar el servidor MCP de Airbnb en N8N es una de las formas más inteligentes de iniciarse en el mundo de los MCP, y hay 3 razones fundamentales. 1. Es fácil de entender. Todos conocemos Airbnb y entendemos el servicio que ofrecen. 2. Es simple de conectar, no requiere APIs ni contraseñas complicadas. Y 3. El factor wow. Una vez conectado, funciona como magia, demostrando al instante el poder de esta tecnología. Déjame enseñarte el workflow del MCP de Airbnb y te aseguro de que lo agarras a la primera. Empecemos. Las plantillas que voy a utilizar en mis workflows para este vídeo tendrán las siguientes estructuras. Primero tenemos la plantilla número 1, que es la plantilla del MCP prueba manual. Aquí tenemos nuestro disparador, nuestro trigger, y vamos a agregar un nodo MCP para ver las herramientas disponibles del servidor. Y después tenemos este otro bloque donde vamos a ir agregando nuevamente otro nodo de MCP para poder ejecutar o usar la herramienta que obtuvimos en el paso anterior. Esto nos ayudará a saber rápidamente si la conexión al servidor MCP está funcionando bien y si realmente podemos usar las herramientas. Y digo si realmente podemos usar las herramientas es porque muchos de estos servidores son creados por personas de la comunidad y no siempre funcionan como se espera. En el caso del servidor MCP de Airbnb, no es una versión oficial que Airbnb haya creado para ser usada. Así que hoy puede que funcione muy bien, pero mañana tal vez no. Pero no se preocupen, muchas más empresas han estado sacando sus propios servidores MCP oficiales para dar más seguridad al ecosistema de MCP. Conectemos los nodos de MCP para ver las herramientas disponibles del servidor de Airbnb. Okay, primero nos vamos aquí al signo de más y simplemente escribimos MCP. Y aquí tenemos nuestro cliente. Veremos que tenemos diferentes acciones para esta herramienta, para este nodo. Y simplemente seleccionamos List Available Tools. Y este nodo nos permitirá ver cuáles son las herramientas disponibles que tenemos en este servidor. Vamos a crear una nueva conexión y nos aseguraremos que estamos observando el Command Line stdio o Standard Input Output. El comando que siempre vamos a utilizar para estos casos es el comando npx. Y los argumentos para conectar con el servidor de MCP Airbnb simplemente es una rayita y espacio y buscamos el servidor y su directorio. En este caso es MCP Server Airbnb. Y en las instrucciones nos piden que ignoremos los robots. Ignore robots. Ok. Y como no necesitamos ningún API key, simplemente dejamos los environments en blanco. Y aquí escribimos para nuestra propia organización Airbnb y server. Ya le damos salvar. Una vez salvado, cerramos la ventana y le damos aquí arriba en testear para ver si conectamos correctamente. Y podemos observar que el nodo fue ejecutado
exitosamente y el resultado que tenemos aquí es simplemente las herramientas que tenemos dentro de este servidor. Podemos ver que tenemos la herramienta de Airbnb Search y nos da la descripción para saber qué es lo que hace esta herramienta. Tenemos los parámetros que necesita esa herramienta para poder ser ejecutada correctamente, como el location o el place ID, la fecha de check-in o la fecha de check-out, el número de adultos y más. Y así podemos ir familiarizándonos con todas las herramientas que nos ofrece este servidor. Cerramos aquí y arreglamos nuestra plantilla. Y ahora nuevamente cliqueamos el signo de más para buscar nuestro cliente. Y la acción que vamos a ejecutar en nuestro nuevo nodo es el Execute a Tool o ejecutar la herramienta. Entonces, primero nos aseguramos que estamos ya en el servidor de Airbnb. La operación es Execute a Tool y el nombre de la herramienta que vamos a utilizar para este ejemplo es Airbnb Search. Simplemente copiamos el nombre de la herramienta y nos familiarizamos un poco con los parámetros que necesitamos para ejecutar esta herramienta. Dice, si nos vemos aquí, tenemos las propiedades y estos son los parámetros: el location, el place ID, el check-in, el check-out. Simplemente lo escribimos en formato JSON y tan simple como vamos a pasar el parámetro location y vamos a escribir el nombre de una ciudad. En mi caso quiero escribir la ciudad de Tokio. Si le damos test y si todo está conectado correctamente, observaremos que nos dará resultados de apartamentos Airbnb en la ciudad de Tokio. Y podemos ver que nos dio unos resultados aquí. Podemos utilizar este search result y simplemente copiarlo directamente. Para ver que sí nos estuvo buscando en la ciudad de Tokio. Excelente. Y este ejemplo lo pudimos haber pulido un poco más si nos familiarizáramos con los parámetros o los campos que son necesarios para hacer para ejecutar esta herramienta. En este caso podemos agregar también la cantidad de adultos que se van a quedar en el Airbnb. En este caso vamos a poner 2. Y también yo le puedo especificar el precio máximo que yo estoy dispuesto a pagar por noche. En este caso simplemente escribo max price y le pongo 1000. Hago el test nuevamente y él va a utilizar esos nuevos parámetros para generar un nuevo URL y pasar todos los apartamentos o los resultados disponibles. Y si lo analizamos bien, veremos que este servidor MCP de Airbnb es bien sencillo. Simplemente nos genera un URL y ese URL lo utiliza para extraer los resultados y enviárnoslos en un formato JSON. Entonces, ¿cómo aplicamos este mismo ejemplo pero con nuestro LLM, aka el agente de IA? Esta estructura es sencilla. Simplemente agregamos el nodo de agente de IA y le damos acceso a las herramientas del servidor MCP. Ok, comencemos agregando nuestro agente de IA. Y a esto lo vamos a conectar con un chat trigger. Conectamos. Le vamos a dar acceso a su cerebro de OpenAI. Y le vamos a dar una memoria simple de 10. Okay, aquí está la estructura básica de cualquier agente. Y ahora le damos acceso a las herramientas MCP. Presten atención que lo que estamos agregando aquí es un tool o una herramienta para nuestro agente y no es un nodo como lo teníamos acá arriba. Estos se agregan directamente apretando aquí el signo de más. Y no se tiene que configurar más nada porque ya lo han configurado todo y los credenciales están ahí. Selecciona el credencial correcto. Aquí está la operación que vamos a utilizar. Primero tenemos que tener el list tools para
observar las herramientas disponibles y luego cambiamos aquí el nombre de la herramienta para que nuestro agente sepa cómo se llama esta herramienta. Y aquí simplemente le ponemos Airbnb Tools o le podemos poner Airbnb Herramientas. Ok, cerramos. Y ahora volvemos a repetir este proceso, pero vamos a cambiar la operación. Primero nos aseguramos que estamos en con los credenciales correctos. Luego en operaciones vamos a cambiarlo a ejecutar la herramienta, que ya estamos familiarizados cómo funciona gracias al nodo anterior. Y simplemente tenemos que escribir cómo vamos a seleccionar esa herramienta. Simplemente tenemos que darle clic aquí a Expression y vamos a permitirle que el LLM sea el que escoja la herramienta por nosotros, y para eso simplemente tenemos que utilizar el método de FromAI o la función FromAI y en comillas escribimos tool, y eso es suficiente para que la herramienta sepa o la gente sepa qué herramienta vamos a seleccionar. ¿Ok? Estamos simplemente permitiendo que en este caso el OpenAI escoja la herramienta por nosotros. Y para los parámetros simplemente le damos clic aquí en las estrellitas que ustedes vieron, pero si se dan cuenta y lo removemos es simplemente lo mismo. Estamos utilizando nuevamente la función de FromAI y especificándole que estos parámetros simplemente son los parámetros de las herramientas que vamos a obtener en el paso anterior. ¿Ok? Así que no se asombren si en el futuro N8N también agrega la función de FromAI utilizando solamente el clic. ¿Okay? Y aquí le damos un nuevo nombre. Esto sería Airbnb y ejecutar. Y ordenamos. Y ahora estamos listos para hacer nuestra prueba. Simplemente abrimos el chat y le preguntamos: son las herramientas de Airbnb. Vemos que se está ejecutando el tools de Airbnb. Y aquí nos responde rápidamente que las herramientas de Airbnb disponibles son las de Airbnb Search, que ya lo hemos utilizado y testeado en el paso anterior. El Listing Details, que nos proporciona información detallada sobre el listado específico de Airbnb. Y ya con esta información, entonces nosotros podemos utilizar el mismo ejemplo y decirle: búscame un apartamento en Airbnb para 2 adultos en Tokio con un precio máximo de 1000, que fue el ejemplo que utilizamos anteriormente. Aquí tenemos la respuesta. Dice que nos ha encontrado varios apartamentos, todos por menos de $1000 la noche. Y tengo 5 apartamentos, y si quiero ver la lista completa simplemente me voy al enlace. Y aquí tengo toda la información. Tengo 2 huéspedes. Todo fue en Tokio y aquí está perfecto. Ahora díganme ustedes si este ejemplo de Airbnb no cumplió con los 3 puntos para generar un wow. 1. Fue fácil de entender. 2. Fue fácil de conectar. Y 3. Funcionó como magia. Ahora imagínense si yo hubiese comenzado con este otro workflow. El servidor MCP de la fecha y hora. Bueno, chicos y chicas, hoy les quiero enseñar a solucionar un problema que tengo con mi agente de IA, y lo vamos a resolver conectando un servidor MCP. Primero creamos los credenciales para poder conectarnos con este servidor. Utilizamos nuestro comando, escribimos nuestro argumento, y lo mejor de todo es que este servidor no requiere de un API key de ninguna contraseña. Y ahora simplemente duplicamos la herramienta y nos aseguramos de que estamos conectados correctamente con los credenciales del MCP y que la operación esté en Execute Tool. Igual el nombre de la herramienta se lo dejamos a la función de FromAI.
Y antes de conectar estas dos herramientas a mi agente, déjame enseñarte el problema que tengo. Cuando le pregunto a mi agente que qué día es hoy, él me responde que estamos en octubre del 2023 y eso me ha estado trayendo muchos problemas. Pero gracias que ahora tenemos nuestras herramientas de MSP, yo simplemente las conecto y le pregunto qué día es hoy a mi agente y él utilizará estas herramientas para darme la fecha y la hora correcta. Probémoslo. Y nos confirma que hoy efectivamente es 14 de abril del 2025. ¿Observaste la diferencia? Claro que fue fácil de entender, fue fácil de conectar, pero no nos dio esa magia que nos da el resultado de Airbnb. Ahora bien, no todas las herramientas MSP tienen que ser excitantes y novedosas. MSP es simplemente un protocolo de estandarización, así como el HTTP para el Internet. Pero cuando el Internet cambió a HTTPS, no fue algo por lo que salimos a las calles a celebrar y a festejar. Simplemente pasó y nadie se dio cuenta. De igual forma, los MSP algún día van a estar tan integrados en nuestros sistemas que el usuario final ni siquiera se va a dar cuenta de cómo está todo conectado. Lo importante es que nosotros los desarrolladores estemos aprendiendo a utilizar nuevas tecnologías para darle la mejor experiencia a nuestros usuarios. Así que regresemos al workflow de Airbnb y elevemos la experiencia conectándole más herramientas MSP a la gente. En este ejemplo voy a conectar el buscador Brave para hacer búsquedas en Internet así como Google, siguiendo la misma estructura que les he enseñado anteriormente, el trigger, el LLM o el agente de IA y mis nodos o mis herramientas de MSP. Ya yo aquí conecté las herramientas Brave a nuestro agente. La configuración es muy parecida a la del servidor de Airbnb. Tenemos nuestro comando npx y seguido de eso tenemos los argumentos separados por espacio. Y la única diferencia es que ahora sí vas a necesitar un API key para este servidor. Pero alto Juanra, ¿de dónde estás sacando toda esta información de los servidores MSP existentes? La verdad es que todo esto está como en tiempos de Wild Wild West, donde todo está regado por el Internet. Tenemos el directorio npm, donde puedes buscar por tags y encontrar servidores MSP. También tenemos páginas más pulidas como la de Smithery.ai, o en mi caso estoy utilizando muchísimo el repositorio de Model Context Protocol, en donde ya tienen una lista compilada de servidores oficiales y también servidores creados por la comunidad. Si se dan cuenta, aquí tenemos el servidor de Airbnb. Es como en los tiempos donde pirateabas música del internet. Tenías Napster, Kazaa, Emule, BitTorrent, LimeWire. Oh, esos tiempos. Pero después llegó Apple con su Music Store y ya todo estaba mejor organizado. Pero hoy en día yo creo que la gente casi que ni compra música y va directo a YouTube o Spotify. Bueno, en el futuro vas a tener una mejor organización de nuestros servidores MSP. O simplemente van a estar tan integrados en los sistemas que no vas a tener la necesidad de ir a buscarlos en otro lado. Regresemos al repositorio de Model Context Protocol y busquemos cómo conectar Brave. Bajamos aquí y encontramos Brave Search. Y una vez en el repositorio de Brave o en la documentación de su servidor, podemos entender qué es lo que podemos hacer para conectarlo. Aquí nos dan dos opciones, Docker o NPX. En nuestro caso con N8N siempre tenemos que conectar con el comando npx. Van a haber otros comandos como el comando docker, uv, uv, etc. Pero por el momento N8N simplemente necesita el comando npx. Y aquí entonces podemos ver todos los argumentos que se necesitan. Tenemos que agregar Y o rayita Y, el nombre del servidor y la carpeta donde se encuentra el servidor. Toda esa información siempre nos va a dar dentro de la documentación. Y finalmente podemos ver que tenemos esta parte que es el environment, donde nos dice que necesitamos escribir un API key para que podamos conectar con el servidor exitosamente.
Entonces, ¿dónde sacamos este API Key? Nuevamente, dentro de las documentaciones, por lo general, siempre nos van a decir dónde acceder a esta parte. Así que aquí nos dicen Getting an API Key. Así que simplemente le damos clic y esto nos va a redirigir hacia la página de Brave para obtener nuestro API Key. En este caso, simplemente le dan aquí a Sign Up o si ya tienen una cuenta, le dan en Login. Entran sus credenciales. Ponemos el código de seguridad y en el menú izquierdo simplemente le dan clic aquí en API Keys y en la parte superior tenemos Add API Keys para agregar sus nuevos keys. En este caso le damos un nombre en la suscripción gratis y podemos observar que nuestro API Key está aquí. Lo copiamos y nos regresamos hacia nuestro workflow. Una vez en nuestro workflow simplemente le damos clic a más para agregar una nueva herramienta, en este caso el MCP Client Tool, y vamos a agregar un nuevo credencial. Sabemos que tenemos el comando npx, agregamos nuestros argumentos, copiamos esta parte y presten atención que los argumentos en N8N siempre deben estar separados por espacio y no por comas o por comillas, y esto se los dicen aquí en el signo de interrogación cuando le hacen hover. Y ahora como último paso simplemente tenemos que escribir el environments, que en este caso es Brave _API _key, y seguido de eso tenemos que poner nuestra key privada. Vamos a hacerlo aquí en la línea de comando para que lo puedas ver. Ponemos el parámetro, seguido de eso le damos igual y regresamos y copiamos nuestro API Key y lo ponemos aquí. Y una vez que todo está aquí, simplemente lo copiamos en Environments, removemos este espacio que dejamos acá arriba y renombramos nuestra herramienta. Y salvamos. ¿Cómo lo puedes testear rápidamente? Si todo está bien conectado, nos vamos a la plantilla de la prueba manual y buscamos que estemos en el servidor correcto o en la herramienta correcta y le damos Test Step y vamos a ver que nos conectamos exitosamente. Aquí podemos ver que tenemos herramientas listas para empezar a trabajar. Así que sabemos que nuestros credenciales están funcionando a la perfección. Ok, vamos a arreglar esto y darle un nombre correcto para que nuestro agente esté familiarizado con estas herramientas. Bueno, lo podemos escribir Brave herramientas. Y nuevamente lo que vamos a hacer aquí es duplicar esta herramienta. La vamos a conectar. Y vamos a cambiar la operación a ejecutar. Vamos a darle un nombre nuevo, Brave. Vamos a decirle que este es use Brave. Y en el tool name ya les expliqué, tenemos que cambiarlo a expresión. Y vamos a utilizar la función de from AI. Y en comillas le escribimos la palabra tool. Y para los parámetros utilizamos las estrellitas aquí para que el modelo sea el que automáticamente defina los parámetros. Y ya estamos listos para probar nuestro mejorado agente con acceso a las herramientas de Brave y Airbnb. Y ahora que nuestro agente tiene acceso a las herramientas de Brave, él puede hacer búsquedas de noticias de la actualidad. ¿Y por qué digo noticias de la actualidad? Es porque simplemente nuestro agente todavía piensa que él vive en el 2023. ¿Qué día es hoy? Cuando yo le hago esta pregunta, él me va a responder que todavía él vive en el 2023. Así que con Brave ya conectado, él puede tener acceso a información mucho más reciente. Entonces, una de las grandes metas que tengo para el próximo año es ir a la Copa del Mundo. Tuve la oportunidad de ir a la Copa del Mundo en Rusia y fue una de las mejores experiencias, así que el próximo año no me la quiero perder. Y le pregunto aquí ahora a mi agente, usa Brave para decirme cuándo y dónde se va a celebrar el Mundial de FIFA.
A ver, aquí estamos viendo que se están activando las herramientas de Brave y nos dice que el Mundial de FIFA 2026 se celebrará en Canadá, México, Estados Unidos. Excelente. ¿Qué fechas exactas tienes? Ok, el mundial dice que se llevará a cabo el 11 de junio al 19 de julio. Perfecto. Me gustaría saber, ah, mira, ve que la inauguración va a ser en el Estadio Azteca. Interesante, en la Ciudad de México. Perfecto, entonces yo quiero estar ahí en la inauguración. Le quiero decir, búscame un apartamento en Airbnb para estar en la inauguración. Bueno, para estar en la Ciudad de México, del 11 de junio al 14 de junio. Pues porque después de ahí ya nos movemos a otras ciudades a ver más partidos. Entonces ahora miren, está activando las herramientas de Airbnb y me va a buscar un Airbnb en la Ciudad de México para las fechas que le acabo de decir. Y aquí tenemos las opciones. Tenemos opciones de $102 la noche. En total, me dice el total también. Tengo para ver un montón de Airbnbs. Y aquí tengo la fecha que le había puesto del 11 al 14. Y pude agregar más guests. Puedo agregar un rango de precios, etcétera. Pero ahí tengo la idea excelente. Vamos a regresar a nuestro workflow. Tengo la idea excelente. Regresamos a nuestro workflow y así es como podemos elevar la experiencia de este workflow con Brave y las herramientas de Airbnb. Y así es como me voy a ir preparando para ir al mundial el próximo año. Ok, ya viste algunos ejemplos, te sientes más relajado y tenemos una mejor idea de cómo usar los nodos MCP en N8N. Pero prepárate porque te voy a lanzar una bola curva. Allá va. Para utilizar el nodo de MCP que has visto en este video, necesitas instalar el nodo comunitario de MCP. Un nodo comunitario es un nodo que no ha sido oficialmente creado por N8N. Fue creado por un usuario de N8N. En este caso, el usuario es Nerdin.io. Él creó este nodo que nos permite conectar los servidores MCP en nuestros workflows. Para poder utilizar los nodos comunitarios, debemos usar el Community Edition de N8N, la versión gratuita que tienes que instalar en tu propio servidor, ya que la versión de suscripción de pago no permite instalar nodos comunitarios. En pocas palabras, nos tenemos que poner el sombrero de administrador de servidor porque en esta sesión vamos a aprender a instalar N8N en un VPS. Una breve pausa. Estoy atento de que N8N ya sacó su nodo oficial de MCP y en los próximos días estaré estudiándolo a fondo para compartirlo con ustedes. Este nodo oficial no cambia nada de este video. En este video estamos aprendiendo conocimientos fundamentales que nos están preparando para comprender mejor los cambios en la tecnología y tener un entendimiento más claro frente a cualquier actualización, como en el caso de la introducción del nodo oficial de MCP en N8N. Lo que estamos haciendo en este video es como aprender a andar en bicicleta. Aunque las carreteras cambien y salgan nuevos modelos, el equilibrio y el pedaleo básico que aprendes hoy te servirá siempre. Oye, y si has aprendido algo nuevo o te has divertido en este video, dale un like y suscríbete al canal para que veas cuando tenga listo el video nuevo del nodo oficial de MCP en N8N. Seguimos. Existen docenas de tutoriales para instalar N8N en un VPS. En YouTube solo tienes que escribir N8N, DigitalOcean, N8N, Elestio, que últimamente es muy popular y muy fácil también, se los recomiendo, N8N, EasyPanel. Pero te voy a compartir otra plataforma para instalar N8N que yo personalmente uso para mis clientes y mis proyectos.
tienen un buen servicio al cliente que es perfecto para principiantes, especialmente para los que están aprendiendo a instalar N8N en un VPS, y no he visto a nadie hablar de esta plataforma. La plataforma que utilizo para administrar e instalar N8N en un VPS es Server Avatar. Yo estoy en la versión de pago ya por varios años, pero esta semana han lanzado una versión gratuita llamada Server Avatar Lite que te permite instalar un número ilimitado de servidores y de aplicaciones utilizando su panel de control completamente gratis. El único costo que vas a tener es tu VPS y tu dominio. Existen cientos de lugares para comprar un VPS: DigitalOcean, Hetzner, Vultr, AWS, Google Cloud, etc. Pero si estás aprendiendo N8N y necesitas un buen VPS para empezar a practicar sin romperte el bolsillo todos los meses, nos vamos a ir a RackNerd. Ok, entonces vamos directo a racknerd.com y es aquí donde vamos a comprar nuestro VPS. El tipo de VPS que nosotros buscamos es el KVM VPS. Pero no vamos a ir a comprar los planes mensuales, ya que por 2 GB vamos a estar pagando $20 al mes, o por 6 GB casi 30. Lo que vamos a hacer es irnos aquí arriba donde tienen sus ofertas, y ellos siempre tienen ofertas, así que no se preocupen, y vamos a ver cuáles son las ofertas. Vemos que el único catch aquí es que tenemos que pagar anualmente, pero por 2 GB podemos pagar menos de $20 anualmente, y es perfecto, porque mira, para tu correr N8N sin MSP para tu aprendizaje y proyectos personales, basta con un VPS de 2 GB. Pero como nosotros vamos en este tutorial a aprender sobre MSPs, entonces nos vamos a ir directamente y compramos uno de 6 GB, ya que correr MSPs en los servidores consume mucho más recursos. Así que le damos aquí clic en ordenar. Y antes de que se me olvide, quédate hasta el final del video porque voy a regalar una cuenta de N8N para que puedas aprender a hacer tus workflows MSP sin ningún costo. Y una vez en tu carrito, lo más importante que vas a hacer es seleccionar el sistema operativo de tu VPS. Para nuestro caso vamos a utilizar Ubuntu 22.04 y location puede ser cualquiera, el más rápido que se te aparezca. Después le damos continuar. Y nuevamente le damos para el checkout. Y aquí simplemente empezamos a registrar nuestros datos personales. Escribimos nuestro password. Y le damos aquí en completar orden. Esto nos va a dar nuestro invoice y nos vamos aquí en la parte de arriba donde dice payment. Seleccionamos PayPal, terminamos y aquí tenemos la confirmación. Ok, una vez completado el pago, vas a tener diferentes emails, pero el más importante es este que dice VPS Login Information, porque aquí tienes tu IP y tienes tu root password. Entonces lo que vamos a hacer es conectarnos en la terminal con SSH, ponemos root y el IP de tu VPS. Le damos yes y seguimos para copiar nuestro password. Este password no se va a enseñar dentro de tu terminal, así que solamente le das enter. De aquí puedes ver que te has conectado exitosamente a tu VPS. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nos vamos a ir a serveravatar.com y aquí le damos clic a Server Avatar Lite y copiamos este comando. Regresamos a nuestra terminal y lo pegamos ahí. Esto va a empezar el proceso de instalación. Le decimos yes. Y aquí seleccionamos nuestro web server. El web server que vamos a utilizar es el Node, así que ponemos 4. Le decimos que no aquí con el 2 porque nos vamos a instalar Yarn. 1 para seleccionar Mongo Database y esto va a seguir instalándose. Aquí removemos el directorio de Apache 2 y nuevamente le decimos yes. Y finalmente llegamos aquí a nuestro management URL, lo copiamos, lo pegamos directamente aquí y nuestro username lo copiamos, lo pegamos y el password lo copiamos y también lo pegamos para
empezar la instalación del panel de control de Server Avatar en nuestro VPS. Ok, ya está todo instalado. Entonces vámonos a las aplicaciones. Y aquí abajo tenemos el número de crear aplicaciones. Vas a ver que N8N te va a aparecer deshabilitado. Lo que tenemos que ir es a Settings y bajamos hasta Install N8N y le damos a instalar. Ya está listo. Entonces podemos irnos nuevamente a aplicaciones y vemos que N8N está habilitado. Y podemos empezar a escribir el nombre de nuestra aplicación. Escribimos el dominio y le damos aquí a crear aplicación. La aplicación ha sido instalada con éxito y lo que vamos a ver aquí es que todavía nos falta instalar SSL. Para esa parte simplemente observamos en el menú aquí de la parte izquierda, le damos clic a SSL Certificate y Automatic Installation. Pueden ver que el dominio todavía no tiene un DNS. Simplemente lo que hay que hacer es copiar el IP e irnos a nuestro DNS Management Tool, que en este caso es Cloudflare, y vamos a agregar el dominio regalo.flowgrama.com y lo vamos a apuntar con el IP de nuestro servidor. Una vez agregado, esperamos 1 o 2 minutos, regresamos al panel de control de Server Avatar y les hacemos aquí clic en Verify DNS y vemos que se puso en verde y nos da la opción de instalar. Y aquí forzamos directamente a HTTPS y ya estamos listos para irnos a regalo.flowgrama.com. Y antes de irnos a regalo.flowgrama.com, quiero que vayas a las settings de las aplicaciones porque te voy a enseñar dónde están los environment variables. Y estas son muy importantes ya que para instalar este nodo comunitario nosotros tenemos que agregar esta variable. Así que simplemente copiamos esta variable y lo llevamos a environment variables, lo pegamos y escribimos true. Le damos update. Y ya estamos listos. Reiniciamos nuestro servidor. Y simplemente le damos clic a Back to Applications. Y aquí en el dashboard de tu aplicación, simplemente a la mano derecha, le damos clic en este botón para reiniciar nuestro servidor. Esperamos los 3 segundos que nos piden. Y le damos Yes para comenzar el proceso. Y lo hemos logrado, hemos reiniciado nuestro servidor. Ahora podemos bajar e ir a regalo.flowgrama.com y aquí comenzamos nuestro onboarding. Escribimos nuestro email y nuestra información. Esto es importante, nosotros queremos recibir una licencia para poder activar nuestra cuenta o nuestro N8N. Una vez activado, nos vamos a Community Notes y escribimos N8N-Notes-MCP. Este es el nodo comunitario que nos va a dar acceso a las herramientas MCP dentro de nuestros workflows. Y sobreviviste a todas esas cosas. Felicidades, ya tienes N8N instalado en tu VPS. Para celebrar vamos a hacer un workflow especial. Hasta el momento solamente hemos practicado con workflows que realmente no tienen valor práctico. Ir directo a Airbnb para hacer tu búsqueda es lo más práctico. Pero este nuevo workflow que te quiero enseñar sí tiene un valor práctico y funcional. Vamos a utilizar el servidor oficial de MCP de Firecrawl para extraer información de páginas web de ofertas de trabajo y dejar que nuestro agente las procese. Primero nos vamos a la documentación. Buscamos aquí en el repositorio Firecrawl. Ok, una vez aquí en la documentación revisamos si existe el comando npx, correcto, que nos permite correr este MCP server
dentro de N8N, tiene dos argumentos, no hay problema, y tiene un API key que vamos a poner en nuestro environment. ¿Cómo obtenemos el API key? Buscamos aquí en la documentación y vemos que simplemente tenemos que irnos a su página web. Hacemos clic y como ya yo estoy registrado, yo puedo observar que ya yo tengo aquí mi API key. Pero si necesitamos crear uno, simplemente le damos en crear. Demo N8N. Y aquí tenemos nuestro API key. Simplemente lo copiamos y nos vamos a ir a nuestro workflow que tenemos acá arriba. Vamos a testear esto siempre manualmente. Y ya yo creé aquí mi credencial, simplemente se los voy a enseñar. Tenemos el comando npx, tenemos los argumentos separados por espacio, como ya se los había mencionado anteriormente. Estos argumentos necesitan ser copiados y pegados separados por espacio. Y voy a pegar aquí mi llave privada, mi key. Voy a copiar el nombre de este parámetro y lo voy a separar con el signo de igual. Siempre se separan por signo de igual. Acuérdense que lo pueden revisar nuevamente aquí en el signo de interrogación. Una vez que lo hayan hecho bien, simplemente lo copian todo y lo pegan aquí, ¿ok? Y revisamos si esto está funcionando. Ok, vemos que sí podemos tener acceso a las herramientas y nos vamos a saltar el paso de ejecutar la herramienta porque simplemente queremos ir directo a nuestro agente y agregarle estas herramientas. La herramienta que le agregué aquí es el Firecrawl con la operación de List Tools y nuevamente aquí el Firecrawl con la operación de ejecutar la herramienta y seguimos las mismas reglas que había compartido anteriormente. Y lo que le vamos a pedir a este agente es que nos ayude a buscar trabajo. Aquí simplemente le escribimos qué trabajos disponibles hay en dynamitejobs.com. Vemos que la gente revisó las herramientas primero y ahora las está ejecutando. Y vemos que nos dio los resultados. Aquí dice que tenemos un Senior Full Stack Engineer por $10,000 al mes y en ubicación Latinoamérica, muy bueno. También otro trabajo de ingeniería aquí, $8,000 al mes, nuevamente en América Latina, Panamá, Costa Rica, excelente. Espero que algunos de ustedes estén aplicando para esos trabajos. Guest Support Agent para Digital Nomads, excelente si andas recorriendo el mundo porque están pagando $2,000 por mes. Ok, y así entonces tienes todas estas información para empezar a buscar trabajo. Podemos llevar este mismo workflow a otro nivel si le agregamos un schedule trigger o le agendamos este trigger que corra todos los días en la mañana a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y así tú te despiertas y puedes revisar ya sea en tu aplicación de mensajería, en WhatsApp, en Slack o en tu correo electrónico las noticias de trabajo más actualizadas todos los días. O también puedes aplicar este mismo workflow, lo puedes aplicar con licitaciones del gobierno, proyectos del gobierno, o si estás buscando alguna beca internacional, también puedes empezar a scrapear toda esa información y empezar a aplicar lo más antes posible. En mi caso yo lo conecté con Slack y vamos a probarlo aquí directamente con el trigger. Vamos a hacer un test workflow, pero antes quiero enseñarte el prompt que le di a la gente. Aquí le decía que puedes darme la lista de trabajos disponibles de dynamitejobs.com. Esa es la única diferencia, que hay que decirle a la gente exactamente de dónde necesitamos scrapear la información. Le damos aquí en Test Workflow y esperamos a que termine para ver si nos manda esa misma información a Slack. Y terminamos, revisamos nuestro Slack aquí y decimos que tenemos un mensaje nuevo y vemos que tenemos todos estos trabajos.
que nos fueron enviados aquí a nuestro Slack, a nuestro WhatsApp, a tu email. Imagínate qué bonito es despertarte todas las mañanas con estas grandes oportunidades que se nos ofrece a nosotros, ¿ok? Y no tuviste que ir a buscarlas, simplemente las recibiste directa a tu correo. Esto lo puedes aplicar en muchas otras cosas. Y hablando de correos, quiero compartirte que he comenzado un newsletter en donde compartiré muy esporádicamente los resultados de mis experimentos con IA. Suscríbete a Flowgrama Lab para saber más. El link en la descripción. Bueno, y para celebrar de que la comunidad de Flowgrama ya tiene más de 1700 suscriptores, voy a regalar la cuenta de N8N para que practiques todo lo que aprendiste en este video. Deja un comentario compartiendo tu historia de por qué quieres aprender N8N. El comentario con mayor número de likes antes de mi próximo video se ganará la cuenta. Suscríbete a Flowgrama. ¡Chao!